Capítulo 1. La fiesta en el jardín de Rose Hill. El sol de la tarde caía suavemente sobre el césped de Rose Hill House, tiñendo los ondulantes setos de un dorado suave. El pueblo había acudido en masa a la fiesta anual en el jardín de la señora Pennington, una tradición que se mencionaba al mismo tiempo que la fiesta de verano y el bazar de la iglesia. Se sirvió el té. Los sándwiches de pepino desaparecieron rápidamente y un trío de metales de Marleycombe tocó bajo una carpa a rayas con más entusiasmo que precisión. La señorita Jane Marple, sentada en una silla de mimbre no lejos de los rosales, lo contemplaba todo con plácida serenidad. Parecía absorta en su labor de punto, aunque en realidad sus agujas reposaban ociosas en su regazo. Para el observador casual, no era más que una solterona de pelo blanco disfrutando de una tarde de verano. Para quienes la conocían, observaba en silencio todo y a todos. Rose Hill en sí mismo era una nueva incorporación a su mundo. Un pueblo más grande que St. Mary Mead, con una moderna oficina de correos y una modesta estación de tren, tenía un aire de gentileza atenuado por la creciente modernidad. La señorita Marple había aceptado la invitación de la señora Pennington con cortés reticencia, pero la oportunidad de ver nuevos jardines y gente nueva nunca le venía mal. La gente, en efecto, era tan vistosa como las rosas. El doctor Lionel Cavendish, el joven médico del pueblo, habló animadamente con el vicario sobre algo que hizo que éste mirara su reloj más de una vez: la propia señora. Pennington se deslizaba de un grupo a otro, dando órdenes a sus sirvientes mientras sonreía radiantemente a sus invitados. Al fondo del césped, la señorita Marple vio a un desconocido de traje oscuro, evidentemente no local, hablando con seriedad con el mayor Westcott, un oficial retirado aficionado al jerez. «Hay mucha gente este año», murmuró la señora Weatherby, una dama corpulenta vestida de seda malva, que se había acomodado en la silla junto a la señorita Marple. «Claro, nunca se conoce a la mitad de la gente. He oído que algunos son de Marleycombe». La señorita Marple sonrió, y el leve arqueamiento de una ceja delató su interés. «¿De verdad? Qué agradable que la señora Pennington amplíe su círculo». Pero la señora Weatherby se acercó más, bajando la voz. «Agradable, quizás. Sin embargo, siempre he dicho, y no me retracto, que cuando los extraños empiezan a venir entre nosotros, uno nunca es demasiado precavido». Sus palabras resultaron extrañamente proféticas. Apenas el trío de metales había comenzado un animado vals cuando se desató un alboroto cerca del ala de la biblioteca de la casa. Una criada gritó. Varios caballeros cruzaron apresuradamente el césped. La propia señora Pennington dejó caer un plato de eclairs al sendero de grava con un grito. Cuando la multitud se dispersó, la señorita Marple vislumbró la figura desplomada de un hombre que yacía justo al otro lado de las puertas francesas. Tenía la cabeza inclinada en un ángulo antinatural, y el pálido óvalo de su rostro parecía terriblemente inmóvil a la luz del sol. El extraño del traje oscuro. Se hizo un silencio, roto solo por los susurros agitados de los invitados. El doctor Cavendish se inclinó para examinar el cuerpo con expresión seria. Luego, en un tono que se oyó por todo el césped, anunció: «Me temo que este caballero está completamente muerto». El trío de metales titubeó y se quedó en silencio. En algún lugar, una taza de té se hizo añicos contra una losa, y la señorita Marple, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre su labor de punto, permaneció inmóvil. Había notado, menos de 10 minutos antes, la curiosa forma en que el mayor Westcott se había guardado algo en el bolsillo, mientras el desconocido apartaba la mirada. También había observado a la doncella de la señora Pennington, la que gritó, rondando cerca de las puertas francesas con una peculiar mirada de terror mucho antes de que se encontrara el cuerpo. La señorita Marple aún no sabía cómo había muerto el hombre ni por qué,
Pero sí sabía esto. Los apacibles jardines de Rose Hill acababan de convertirse en escenario de dramas más siniestros, y ella, como siempre, debía observar y escuchar. Capítulo 2. Susurros en Rose Hill. El pueblo amaneció a la mañana siguiente con esa claridad nítida que sigue a una noche de lluvia. Las aceras estaban impecables, los setos lucían su verdor con un brillo extra. El reloj de la iglesia sonaba extrañamente nítido en el aire húmedo. Sin embargo, Rose Hill no se sentía limpio. Tenía la inquietante y áspera sensación de una habitación de la que han robado algo importante, y nadie sabe con certeza qué. A las 9, la señora Weatherby ya se había instalado en la oficina de correos y le había confesado a la señorita Peck, la encargada, que apenas había pegado ojo. La señorita Peck le aseguró, sin levantar la vista del giro postal que estaba sellando, que nadie había dormido y además que la falta de sueño al menos impedía soñar, lo cual era una suerte. Se hizo el silencio cuando el timbre sonó con cada nuevo ingreso. Las voces se reanudaron con un bullicio en cuanto se cerró de nuevo. «Si me pregunta», dijo la señora Weatherby, a quien nadie le había preguntado. Ese hombre era algún tipo de coleccionista. Ya sabe cómo son. Colecciones de sellos, colecciones de mujeres, y rara vez muy respetables en ninguno de los dos casos. La señorita Peck se permitió una breve sonrisa. Tenía aires londinenses. Claro que sí, en Londres o en el extranjero. La señora Weatherby hizo que la última palabra sonara peligrosa, como si alguien pudiera percibir una queja de un aire extranjero. ¿Y oíste? Dicen que el vicario trajo al inspector Mallory a Marleycombe antes de medianoche. Ah, sí, vino, dijo la señorita Peck, alineando una hilera de sellos con cuidado militar. Y fue enseguida a Rose Hill House. El doctor Cavendish también estaba allí. Puede estar segura, señora Weatherby, de que el asunto no es sencillo. Si lo fuera, bastaría con el alguacil. Esta valoración, que se difundió a través de una docena de repeticiones, se fue volviendo más completa al llegar a la calle Mayor. A las 9:30, al menos 2 personas podían afirmar con certeza que el muerto había sido apuñalado. No lo había sido. 3 más que había veneno. Nadie lo sabía, y casi todos que su nombre era Edmund, o Edward o algo parecido, con un apellido que sonaba como Avery, al pronunciarlo detrás de una mano. La señorita Marple, que no tenía ningún recado, salió a echar una carta. Al día siguiente de un altercado, siempre le sorprendía con ganas de aire fresco. Caminó por el pulcro camino junto al verde, deteniéndose para admirar un arriate de delfinios particularmente ambicioso. Le había escrito a su sobrino Raymond, muy brevemente: un triste suceso en una fiesta en el jardín. Te sonreirás de lo absurdo que fue. Estoy bien. No había explicado la absurdidad. Era un comentario privado, no sobre el difunto, cuya muerte no podía ser motivo de risa, sino sobre la peculiar avaricia del mal, que gasta una vida por tan poco y lo considera economía. En la oficina de correos se encontró con la señora Weatherby, bastante sonrojada, y después de las adecuadas expresiones de sorpresa, la conversación continuó como suele suceder en los pueblos bien organizados, con leves grados de admisión. «Usted lo vio, señorita Marple. Estaba cerca», dijo la señora Weatherby, bajando la voz. ¿Qué impresión le causó? La señorita Marple se ajustó los botones de los guantes. El tipo de persona que uno forma con poca frecuencia es injusto. Lo creí ansioso. «¿Ansiosa?», dijo la señora Weatherby con entusiasmo, lo cual demuestra mala conciencia. Siempre lo he dicho. «Es posible», dijo la señorita Marple con tono suave. «También lo he observado en personas que llegan tarde a los trenes». La señora Weatherby, que nunca había llegado tarde a nada, decidió no insistir. «Se habla», aventuró, «de una fotografía. Algo encontrado en la biblioteca». La señorita Marple
La miró con un interés inocente. ¿De verdad? No me había enterado. Bueno, no soy de las que repiten cada detalle, pero se dice que la doncella de la señora Pennington, Ellen, fue Ellen quien gritó. Le contó a la esposa de su prima que el policía sacó una fotografía de debajo del papel secante del escritorio. Muy extraño, ¿no cree? ¿Para qué esconder una fotografía? A veces, dijo la señorita Marple, y su mirada se dirigió brevemente a la ventana de la oficina de correos, donde un niño pegaba la nariz al cristal para observar a un gorrión saltar. A veces se esconden fotografías para que la gente amable no se sienta infeliz. Esta enigmática declaración dejó tan perpleja a la señora Weatherby que la señorita Marple tuvo tiempo de pagar sus sellos y salir de la tienda antes de que surgieran más preguntas. Continuó caminando, pasando la verja de Rose Hill House, donde los jardineros habían salido temprano y con aire serio. Las puertas francesas de la biblioteca estaban cerradas, y un leve recuerdo de la agitación de la noche anterior persistía en las losas. El recuerdo de pies apiñados y cabezas inclinadas tiene la costumbre de perdurar, como el tenue calor donde ha dormido un gato. El inspector Mallory, como había dicho la señorita Peck, había venido de Marleycombe, acompañado de un sargento con un lápiz detrás de la oreja. El inspector era un hombre corpulento, de rostro pálido y una cortesía decidida, la única en la que confiaban los aldeanos. Había pasado gran parte de la noche en la biblioteca con el doctor Cavendish, y después había hablado con la señora Pennington, con el mayordomo y con la criada Ellen, quien se echaba a llorar a cada pregunta. «Hora de fallecimiento entre las 4 y las 5», informó el doctor Cavendish, cruzando las manos como si hiciera un anuncio en una reunión. Una lesión en el cuello es compatible con una caída contra el borde del escritorio, pero la posición del cuerpo no concuerda del todo. Se había inclinado sobre el muerto con manos eficientes y desdichadas, consciente en todo momento de que el césped exterior estaba lleno de vivos. El inspector gruñó al oír eso. «Ya veremos qué dice la autopsia». No era hombre de especular en voz alta cuando medio pueblo podría estar escuchando tras una puerta. En el bolsillo interior del muerto había un sobre que contenía una tarjeta. Thomas Avery, la dirección era londinense, vaga y elegante. También había un billete de tren de Paddington a Marleycombe, fechado esa misma mañana, y una pequeña cámara plana en un desgastado estuche de cuero. La parte trasera de la cámara estaba asegurada con una tira de cinta adhesiva negra, como si su dueño desconfiara de las bisagras. En el sobre con la tarjeta, doblado por la mitad, había una fotografía. Mostraba a 3 personas de pie ante la puerta de una iglesia. Un hombre, una mujer y un niño que sujetaba una muñeca por una pierna. Pero los rostros estaban curiosamente sobreexpuestos, desenfocados en pálidos óvalos, como si la luz los hubiera borrado. Dijo el inspector Mallory, sujetando la fotografía por los bordes. «Placa defectuosa». El sargento, que llevaba 7 años casado y tenía un cuñado que siempre estaba remendando, dijo que le parecía un revelado descuidado. El inspector lo guardó en el sobre. En ese momento no parecía significar nada más que el señor Thomas Avery era un fotógrafo mediocre. La señorita Marple, por supuesto, no lo sabía. Sin embargo, la noche anterior, antes de que empezara a llover, había oído a una joven comentar sobre un hombre con una cámara, merodeando entre los arbustos. Uno recuerda los discursos breves si están en un tono inesperado. Merodear era una palabra desagradable en una fiesta en el jardín. Al mediodía, la calle mayor parecía una corriente lenta. Había más gente de la que se justificaba en un día laborable. Se enviaban mensajes que no requerían urgencia ni propósito. Se veían rostros que rara vez se ven al aire libre. Tías inválidas, amas de llaves de labios herméticos.
tomando el aire con gravedad y aprendiendo la hora al mismo tiempo. El reloj de St. Swithins dio las 12 con una especie de tristeza decente. La señorita Marple había sido invitada a almorzar con el vicario y la señora Harding el día anterior, y tras un breve debate interno sobre la conveniencia de cumplir compromisos tras un fallecimiento, se presentó como invitada. La casa del vicario tenía una forma de estar a la altura de las circunstancias. Se las ingenió para brindar una bienvenida sobria sin que nadie sintiera que la conversación debía ser estrangulada en sus inicios. La señora Harding, de complexión robusta y rubia y de una bondad inquebrantable, sirvió sopa y dijo enseguida: «El inspector Mallory viene a tomar el té, señorita Marple. Pensamos que sería un alivio para él. Tengo entendido que la señora Pennington estaba bastante destrozada y la mandaron a la cama». «Pobre criatura», dijo el vicario. «Supongo que se siente responsable de todo lo que ocurre en su jardín». Tosió. «Aunque en realidad no puede serlo». La señorita Marple preguntó con su amabilidad si alguien había reclamado al difunto. El vicario dijo que el inspector creía que la identificación se haría por la dirección de Londres. Se había enviado un agente con un telegrama. Es curioso cómo las tragedias de pueblo dependen de Londres para su conclusión, como las obras de provincias que requieren un último actor de la ciudad. «No era de los nuestros», dijo la señora. Harding --. Nadie conocía su rostro. «¿Pero usted lo vio, señorita Marple? Me pregunto qué pensó de él». La señorita Marple, que rara vez opinaba y nunca lo hacía sin razón, dijo: «Caminaba como si no estuviera acostumbrado a la superficie». Ante el cauteloso, de verdad, del vicario, añadió: «El césped, ya sabe. Una persona que pasa la mayor parte del tiempo en la acera aprende a colocar los pies de otra manera. Creo que son los pequeños músculos del tobillo». La señora Harding parecía bastante impresionada por los tobillos. El vicario dijo: «Claro, claro», con el tono de un hombre decidido a pensarlo más tarde. Hablaron, porque es necesario, de otras cosas, de la interpretación del coro de plomo, luz amable, de la nueva pérgola de la señora Pennington, de los nervios de Ellen. Qué cosa más terrible. Los nervios siempre parecían estar relacionados con toallas y una botella de sal volátil. Sin embargo, la conversación volvió por sí sola a la imagen del hombre de la biblioteca. La mente hurga en la herida que no puede evitar tocar. Cuando el inspector Mallory llegó a tomar el té, se presentó con el aire de quien no quiere entrometerse en nada. Agradeció a la señora Harding los bollos como si fueran una obligación profesional y saludó a la señorita Marple con la cortesía que algunos hombres tienen con las abuelas y las reinas. La había visto una vez, no allí, sino en otro lugar, y se había formado la opinión personal de que no era una dama a la que se pudiera descartar por el simple hecho de llevar encaje y un chal. «Mantendremos el secreto», dijo. «La policía de Londres ayudará en la identificación. Mientras tanto, hasta que sepamos más, les ruego a todos que se abstengan de repetir rumores como si fueran ciertos». «El rumor», dijo el vicario, «es el periódico del diablo». La señora Harding se sonrojó y ofreció más mermelada. La señorita Marple preguntó, casi disculpándose, si el inspector podía contarles algo sobre las circunstancias. «Solo que quizás no deberíamos preocuparnos si el asunto resulta simple y absurdo, inspector. A veces, un resbalón en una alfombra, un accidente de lo más común, puede parecer dramático con la ocasión». El inspector Mallory respiró con mesura. «No creo, señorita Marple, que el señor Avery, si es que así se llama, se cayera por voluntad propia». El vicario dejó la taza. «Dios mío». «Había marcas en el borde del escritorio», continuó el inspector, «y un hematoma en el brazo, que no corresponde del todo a una caída. Pronto sabremos más». La señorita Marple, que había estado moviendo suavemente su cucharilla, no pareció sorprendida. «¿Y la criada?», preguntó. Gritó enseguida.
Los ojos incoloros del inspector Mallory la miraron con interés. Sí, lo hizo. Una persona que grita antes de estar segura de lo que ha visto tiene un temperamento particular o una alarma previa, observó la señorita Marple. Me gustaría saber cuál. Yo también debería, dijo pensativo el inspector. Sin embargo, no lo compartió todo. La cámara y la fotografía, la de los óvalos pálidos, las guardó por el momento en su propio bolsillo. No era tanto un secreto como una cuestión de orden. Uno no derrama todas sus pertenencias sobre la mesa de un salón. Después de que se marchara, y el vicario, con cierta firmeza, retomara el tema del himno del coro, la señorita Marple preguntó si se le permitía una pequeña libertad. Un paseo por Rose Hill más tarde. Me gustaría ver las puertas de la biblioteca a la luz del día. La señora Harding pareció preocupada por un momento. Luego se tranquilizó al ver solo a una señora mayor y delgada, ajustándose un poco más los cordones del sombrero. La última hora de la tarde, después de que el vicario escribiera una nota de condolencias en papel rígido y la señora Harding encontrara un sombrero que pudiera usar bajo la lluvia, pues el cielo amenazaba con otro chaparrón. La señorita Marple caminó sola hacia el lateral de Rose Hill House. Hay una forma de moverse que no llama la atención. La había perfeccionado en los jardines hacía mucho tiempo. Un lacayo, acostumbrado a verla en tés y mercadillos, dejó que sus ojos la pasaran de largo como quien ve un petirrojo y lo olvida al instante. Las puertas francesas estaban cerradas, pero el cristal revela cosas a una mirada fija. La biblioteca al otro lado tenía el mismo aspecto que las bibliotecas después de una gran actividad. Dos sillas descolocadas, una persiana ligeramente torcida, un libro abierto boca abajo, como si sintiera una repentina vergüenza. En las losas del exterior, la lluvia había dejado una tenue capa sobre las marcas del día anterior. La señorita Marple se arrodilló. Es sorprendente lo flexibles que pueden ser las señoras mayores, y examinó un estrecho sendero que conducía de la grava a las losas. Las huellas de los tacones eran profundas, la de los dedos, ligera. Las recorrió con un dedo enguantado y, tras un instante, sonrió ante su propia estupidez. Se podría decir demasiado de las huellas. Han engañado a muchos hombres inteligentes. Más interesante para ella fue la presencia de un solo pétalo, no de las rosas de la señora Pennington, que eran de porte ancho y tupido, sino de una flor pequeña y rígida, de color amarillo pálido, y con una leve mancha de polen en la base. Había visto ese amarillo en los ramilletes el día anterior. La señora Pennington había mandado varios desde su invernadero, jazmines de invierno forzados antes de tiempo. Pero el pétalo no estaba magullado como lo estaría si se cayera en plena hora del té. Reposaba fresco sobre la losa húmeda. Alguien trajo su pequeño pedazo de sol aquí bastante tarde, murmuró la señorita Marple. Su mirada se dirigió al pomo de la puerta. Allí, en la suave curva del latón, había una mancha fina. No era polvo, la lluvia lo había arrastrado. Tenía la extraña textura mate de algo deslustrado, como un toque de hollín o el leve residuo que dejan los guantes negros baratos cuando el tinte está húmedo. Ella no lo tocó. Al enderezarse, con cuidado pues los huesos son tercos, se dio cuenta de que no estaba sola. Una joven estaba a pocos pasos de distancia, de esas que uno no nota al principio. Cabello castaño, vestido marrón, la seriedad de alguien que ha practicado durante mucho tiempo pasar desapercibida. Era Ellen, la doncella de la señora Pennington. Tenía los ojos enrojecidos, sus manos se afanaban en su delantal. «Oh», empezó Ellen. «Disculpe, señorita». «Soy yo quien debería pedir perdón, querida», dijo la señorita Marple, pensando en cuántas veces las disculpas dan permiso. Solo admiraba la mampostería. Las casas antiguas resisten también la humedad.
Ellen miró hacia las puertas francesas y luego a otro lado, como si fueran un rostro que no le gustaba ver. Me dijeron que no viniera, solo que ayer tuve que traerle un chal a la señora. Se detuvo, tragó saliva. No quería gritar. Gritar, dijo la señorita Marple, no es algo que se haga con intención. Ellen apretó los labios. Pensé... Miró a la señorita Marple como si decidiera entre dos peligros. Creí haberlo visto antes. No estaba muerto, señorita. Antes, junto a los arbustos, estaba observando. Solo que cuando se lo dije a la señora Pennington, me dijo que no molestara a los invitados. Y entonces fuiste a la biblioteca, dijo la señorita Marple en voz baja, a buscar el chal. Las manos de Ellen retorcieron el delantal hasta convertirlo en una cuerda. Sí, señorita. ¿Conociste a alguien allí? No, señorita, solo... titubeó. Solo que la puerta estaba cerrada cuando regresé, y antes estaba abierta. Lo recuerdo porque pensé en lo descuidado que fue dejarla así, con las habitaciones llenas y todo. Y entonces vi... A Ellen se le cortó la respiración. Emitió un gemido inarticulado, mitad sollozo, mitad disculpa. La señorita Marple le dio una palmadita en el brazo con una caricia tan leve como la de un pájaro. «Eres una buena chica por hacer tu trabajo incluso con el corazón acelerado», dijo. «Intenta no pensar en el momento, solo en los pasos previos. 1, 2, 3. Está en el orden de las cosas que encontramos el coraje». Ellen asintió con tristeza y se alejó con paso rápido y desigual, como si cada pie aprendiera de nuevo su deber. La señorita Marple la observó irse con renovada gravedad. La criada no había mentido. Tampoco había contado todo lo que sabía, no porque quisiera ocultarlo, sino porque las mentes asustadas son malas bibliotecarias, pierden la página exacta que uno desea leer. Empezó a llover de nuevo, una llovizna fina y pensativa. La señorita Marple se refugió bajo el porche lateral. Allí permaneció un rato, escuchando el ritmo rítmico de los alfileres sobre la pizarra. Un recuerdo le vino a la mente. La particular sensación del algodón negro barato cuando se ha mojado y manchado los dedos. El aroma del jazmín de invierno en una habitación cálida. La expresión del rostro de un caballero cuando la demora ha puesto a prueba su paciencia. Había visto un rostro así ayer. ¿Dónde? Ah, sí. El comandante Westcott, de pie, rígido cerca de la puerta de la biblioteca, consultando su reloj como si le hubiera sido desleal. De vuelta en High Street, la conversación crecía como una tetera desatendida. El dueño del King's Arms declaró que le había dado whisky a un desconocido durante la semana que le había hecho muchas preguntas sobre Rose Hill House. La señora Castle, regentada de la sombrerería, estaba segura de haber visto al muerto 2 veces, una el mes pasado y otra en primavera. Esto era improbable, pero recordaba claramente un sombrero que el desconocido no podía haber llevado, así que el recuerdo le parecía sensato. El campanero de St. Swithins estaba seguro de que ningún hombre así había cruzado jamás el prado. La mente humana, capaz de albergar 2 ideas contradictorias con perfecta comodidad, estaba muy ocupada. Esa noche se formaron pequeños círculos en los salones y alrededor de las mesas de la cocina, y el nombre Thomas Avery, porque un nombre le da a la ansiedad un gancho del que colgarse, se decía con acierto. Algunos tenían mucho que decir sobre los londinenses que llegaban a los pueblos con cámaras. Otros recordaban, con disgusto, cómo se había ampliado últimamente el círculo social de la señora Pennington. Algunos esperaban que el inspector Mallory fuera decisivo. Quizás hubo más, que esperaban que no lo fuera. Los hombres decididos tienen una forma de tocar lo que la gente prefiere dejar en paz. La señorita Marple estaba sentada junto a su ventana en St. Mary Mead, pues había regresado a casa al anochecer en lugar de recurrir a la amabilidad de sus conocidos.
La lluvia formaba una cortina sobre el cristal. Tenía la labor de punto en el regazo y durante un buen rato no volvió a coger las agujas. En su mente, al caer la noche, surgió una pequeña procesión, una doncella que gritó sin darse cuenta, el tacón de un caballero presionando con demasiada fuerza sobre la suave hierba, un pétalo donde no debería haber un pétalo, una mancha de latón que no pertenecía a manos delicadas, y en algún lugar, como el fantasma de una sonrisa que no se recuerda con exactitud, la idea de una fotografía en la que los rostros aparecían pálidos, borrosos, sin identidad. Hay dos tipos de ocultación, dijo la señorita Marple en voz alta, sin avergonzarse de hablar en una habitación vacía. Una oculta algo guardándolo, la otra lo oculta mostrándolo imperfectamente. Por fin recogió su lana y comenzó el suave y práctico sonido de las agujas. Es un consuelo terminar una puntada con precisión cuando tantas cosas están deshilachadas. Afuera, la lluvia amainó, y el reloj de la iglesia, entre chaparrones, volvió a sonar con humilde paciencia. Por la mañana, Rose Hill tendría una nueva certeza, o algo que se le antojaba, pues el inspector Mallory se proponía realizar un arresto. Pero el pueblo, con su ávido anhelo de conclusiones, aún desconocía cómo una conclusión a veces puede ser un comienzo, y cómo un rostro borrado de una fotografía podría no ser un accidente, sino una elección. La señorita Marple, que había visto mucho y olvidado poco, permaneció inmóvil. Estaba gestando un pequeño plan, no una acción, lo cual habría sido vulgar, sino plantear preguntas a ciertas personas, para que tropezaran con ellas, y tal vez las miraran con desprecio. Capítulo 3. Se realiza un arresto. El día siguiente amaneció con una calma engañosa. Un sol pálido se abría paso entre un deshilachado manto de nubes, y el aire matutino contenía esa fresca claridad que hace que las cosas cotidianas, el grito de un lechero, el traqueteo de una rueda de carreta, suenen extrañamente importantes. Sin embargo, bajo los setos bien cuidados y los senderos de grava de Rose Hill, se respiraba una sensación de expectación, una inclinación colectiva hacia adelante, como si el pueblo mismo esperara noticias. Llegó justo después del desayuno. El agente Briggs, con el rostro enrojecido por su importancia, recorrió la calle mayor con visible dignidad, deteniéndose un par de veces como si no quisiera arruinar el efecto con las prisas. En el King's Arms, algunos comerciantes dejaron sus tazas de té para seguirlo. La señora Castle, saliendo de su sombrerería con un paño aún en la mano, le susurró a la señora Weatherby por encima del empedrado: «Dicen que va a casa del mayor». En efecto, el agente se giró a las puertas de Westcott Lodge, una casa georgiana cuadrada con aires de terca respetabilidad. El propio mayor Westcott lo recibió en la escalera, con su bigote erizado como una bandera de indignación. La conversación que siguió fue tranquila pero visible, interrumpida por los gestos bruscos del mayor y la firmeza cortés e inquebrantable de Briggs. Finalmente, convencieron al mayor de que lo acompañara. Su rostro era del color del ladrillo, y cuando miró calle abajo, sus ojos brillaron con el desprecio de un soldado hacia los espectadores. Al mediodía la historia había crecido. El mayor había sido arrestado, cierto, acusado de asesinato, falso, y hallado en posesión de un par de guantes negros, cierto, pero no inusual en un caballero. El pueblo, ansioso por obtener certezas, lo culpó. El pueblo reacciona. En la oficina de correos, la señora Weatherby declaró que siempre había pensado que el mayor era demasiado estirado para ser del todo sano. La señorita Peck arqueó una ceja, pero selló los sobres sin protestar. En la panadería, un joven aprendiz juró haber visto una vez a Westcott discutir con el muerto en Marleycombe, una hazaña notable, dado que nadie sabía aún si ambos se habían conocido.
y en Rose Hill House los sirvientes murmuraron que habían visto al mayor cerca de la biblioteca justo antes de que se descubriera el cuerpo. La señorita Marple, escuchando estos informes desde su silla de mimbre en su pequeño jardín delantero en St. Mary Mead, tejía sin parar. Una arruga se dibujó entre sus cejas, no de sorpresa, sino de profunda reflexión. Anuncio del inspector Mallory. Esa tarde el inspector Mallory tuvo una breve reunión en el salón de Rose Hill House. La señora Pennington, pálida y alterada, insistió en estar presente, aunque necesitó sales aromáticas 2 veces. El doctor Cavendish, serio y digno, permaneció junto a la ventana con las manos juntas. La señorita Marple, invitada por la señora Harding, con la leve aquiescencia del inspector, se sentó discretamente cerca de la esquina. Mallory se aclaró la garganta. «Damas y caballeros, lamento informarles que el mayor Westcott se encuentra actualmente bajo custodia, a la espera de nuevas investigaciones. Ciertos hechos hacen que su situación sea sumamente grave. Fue visto cerca de la biblioteca antes de que se descubriera el cuerpo, y se encontraron marcas que coincidían con las de botas militares en las losas del exterior. Además, un par de sus guantes presenta un leve residuo de hollín o tinte, similar al que observamos en el pomo de la puerta de la biblioteca». La señora Pennington dio un grito débil, mientras el doctor Cavendish murmuró algo así como muy lamentable en verdad». La señorita Marple no dijo nada. Sus agujas tintinearon suavemente, un pequeño contrapunto a las bruscas palabras del inspector. Una duda silenciosa. Solo más tarde, cuando la señora Harding y la señorita Marple caminaban juntas por el jardín, la anciana habló. «¿Cree usted tan probable?» preguntó la señorita Marple, «que un hombre con la formación del mayor dejara rastros tan amablemente colocados? Me parece más bien como si la evidencia deseara ser encontrada». La señora Harding, sobresaltada, dijo: «Pero seguramente, señorita Marple, no puede dudar del inspector». «Querida», dijo la señorita Marple con dulzura, «nunca dudo del inspector. Es un hombre excelente. Pero he conocido muchos accidentes, y también a muchos caballeros que lustraban sus botas cada noche hasta que brillaban. Las marcas en una losa pueden decirnos algo, pero no siempre nos dicen lo que creemos». Hizo una pausa, apoyándose en su sombrilla al llegar a un macizo de dalias tardías. «Y está el curioso asunto de la fotografía». La señora Harding parpadeó. «¿Fotografía?» «Sí», murmuró la señorita Marple, más para sí misma que para su acompañante. «Una fotografía donde no se ven los rostros. Me pregunto por qué se conserva una foto así». Las dos mujeres guardaron silencio un momento. En algún lugar de la casa, detrás de ellas, se oyó un portazo, y el sonido apagado de voces alzadas se extendió por el jardín. El inspector tenía a su hombre. El pueblo corría el rumor. Pero la señorita Marple, serena y perspicaz, no estaba convencida. Capítulo 4. Sombras detrás de la respetabilidad. El arresto del mayor Westcott, en lugar de callar las malas lenguas, solo las multiplicó. En los pueblos, el silencio rara vez acompaña la sospecha. Más bien alimenta una docena de pequeños rumores que se filtran entre setos y cortinas de salón, creciendo hasta parecer más grandes que la realidad. Al final de la semana, Rose Hill se había convertido en un pueblo con opiniones divididas. La mitad creía que el mayor era irremediablemente culpable, y la otra mitad lo consideraba un disparate monstruoso. La angustia de la señora Pennington. En Rose Hill House, la señora Pennington se había retirado a su habitación. Su criada Ellen subió bandejas y regresó con los ojos enrojecidos y los labios apretados, declarando que la señora solo come caldo y llora leyendo el Times. Algunos creían que este dolor provenía del horror ante un asesinato ocurrido bajo su techo. Otros insinuaban una razón más personal, que la señora Pennington y el mayor habían sido en el pasado muy unidos
y el escándalo de su caída la golpeó en el corazón, además de en su reputación. La señorita Marple, escuchando atentamente a Ellen, no hizo ninguna pregunta directa, sino que guardó la información. Después de todo, se había fijado en cómo la señora Pennington había mirado una vez al mayor desde el otro lado de un jardín lleno de invitados. Era la mirada de una mujer a la vez llena de reproche y resignación. El doctor Cavendish habla con demasiada libertad. El doctor Cavendish, mientras tanto, hacía sus rondas con una seriedad inusual. Era un joven competente, pero demasiado ansioso por impresionar, y la señorita Marple observó que hablaba un poco demasiado cuando los curiosos le preguntaban. Mientras tomaban el té con la señora, Harding le había confesado que el golpe en el cuello del señor Avery difícilmente pudo haber sido consecuencia de una caída accidental. En efecto, fue un golpe preciso, dijo con los ojos brillantes tras las gafas. Un golpe deliberado, aunque no necesariamente con mucha fuerza. La señora Harding, sorprendida, le había repetido esto a su cocinera. La cocinera, a su vez, se lo repitió a su hermana, y pronto la frase ataque deliberado rodaba por la calle principal como una canica acumulando polvo. La señorita Marple, sin embargo, reflexionó en silencio que pocos hombres de pueblo poseían los conocimientos anatómicos necesarios para asestar un golpe mortal en el lugar preciso. Era, pensó, un acto bastante especializado. Secretos en el jardín de la vicaría. Una tarde, mientras el crepúsculo caía suavemente sobre el césped, la señorita Marple paseaba con el vicario por su jardín. La había invitado con el pretexto de examinar una molesta mancha de moho en las rosas, pero su verdadero propósito pronto se reveló. «Mi querida señorita Marple», dijo con gravedad, «usted ha visto mucho de la vida y conoce la naturaleza humana tan bien como cualquier escritura. Dígame, ¿cree al mayor Westcott capaz de semejante hazaña?» La señorita Marple tocó una hoja con su mano enguantada. «Capaz, quizá. Muchos son capaces, dada la situación. Pero probable, vicario. No estoy convencida». Suspiró. «Yo tampoco. Aún así confieso que he oído rumores». Ella lo miró esperando. El vicario dudó, como si no quisiera mancharse la lengua. Hace años se habló de deudas, de tarjetas quizá, y de que el difunto esposo de la señora Pennington no estaba muy contento con las frecuentes visitas del mayor. La señorita Marple asintió pensativa. Sí, deudas, orgullo y decepciones amorosas. Son viejos compañeros, pero no siempre conducen al asesinato. A veces simplemente se sientan a la mesa y hacen que el ambiente sea incómodo. La confesión de la criada. Más tarde esa noche, la señorita Marple se encontró de nuevo con Ellen, esta vez frente a la puerta del cementerio de St. Swithin. La joven parecía pálida a la luz de la farola, aferrándose a su chal para protegerse del frío. «Oh, señorita Marple», dijo casi en un susurro, «dirán que me he vuelto loca, pero tengo que contárselo a alguien. La fotografía, la que encontraron, ya la vi antes». «¿Antes, querida?» «Sí. En la biblioteca, hace una semana, el señor Avery, si es que ese era su nombre, vino a pedir ver a la señora, pero ella no estaba en casa. Esperó y lo vi sacarlo del bolsillo y mirarlo fijamente, como si le diera miedo. Luego lo guardó. No le di mucha importancia hasta que...» Se interrumpió con un escalofrío. La señorita Marple la miró con dulzura. «Hizo muy bien en decírmelo. Las fotografías pueden ser muy curiosas. A veces revelan demasiado y a veces demasiado poco». Ellen parecía desconcertada, pero parecía aliviada por la calma de la mujer mayor. El triunfo del inspector Mallory. Mientras tanto, el inspector Mallory continuó con una confianza que impresionó a muchos, pero no a la señorita Marple. Mostró los guantes, las huellas y el testimonio de los testigos como si el caso estuviera prácticamente concluido. «El mayor tuvo la oportunidad y la razón», dijo Mallory en la posada una noche. Sus palabras fueron escuchadas por media docena de oídos atentos.
Pero la señorita Marple, sorbiendo su té aguado junto a la chimenea, murmuró para sí misma: causa y oportunidad, sí. Pero ¿dónde está la mente detrás del acto? ¿Dónde está el pequeño motivo que hace posibles todos los grandes? Una atmósfera inquietante. El pueblo mismo parecía alterado. Las puertas se cerraban un poco más rápido, las cortinas se cerraban con más fuerza. En los bancos de la iglesia las miradas se movían como pájaros de un lado a otro. Algunos compadecían al mayor, otros lo condenaban, pero todos sentían la extrañeza de un crimen que se extendía por sus tranquilos callejones. Y debajo de todo esto estaba la fotografía. Aunque el inspector Mallory no había dicho nada al respecto públicamente, la noticia de su existencia se había filtrado entre los chismes como la tinta en el agua. Una fotografía con rostros inexpresivos. Para algunos era solo una curiosidad, para otros un presagio, pero para la señorita Marple era una llave, aunque aún no podía asegurar de qué cerradura. Esa noche dejó de tejer con un suspiro. Había visto muchos patrones en su vida, de encajes, de peleas familiares, de pequeños pecados que se convertían en grandes. Este solo estaba a medio tejer, pero sintió que el hilo corría en una dirección que el inspector Mallory aún no había notado. Y temía que antes de que estuviera terminado, se añadiera otra puntada de tragedia al diseño. Capítulo 5. Un segundo shock. 3 días después, era una mañana lluviosa y ventosa cuando Rose Hill volvió a verse agitado por la agitación. Un vendaval había llegado del oeste durante la noche, dejando ramas esparcidas por los caminos y desfigurando los tejos del cementerio. Los aldeanos, apiñados bajo las sombrillas, se dedicaban a sus recados con la satisfacción de tener algo de qué hablar además de asesinatos. Pero al mediodía, la conversación había vuelto a temas más oscuros. El descubrimiento en el estanque del molino. Fue el joven Timothy Pratt, que salía con su perro, quien dio la primera alarma. El chico llegó corriendo a la calle mayor, con el pelo pegado a la frente, gritando que había un hombre junto al estanque del molino con cara de extrañeza. Llamaron al agente Briggs, y enseguida llegó el inspector en persona. Allí, medio oculto entre los juncos, encontraron el cuerpo de un desconocido. No era el de Thomas Avery. Ya estaba tendido en el cementerio bajo una lona, a la espera de una investigación, sino otro hombre. Su abrigo estaba empapado, sus bolsillos vacíos y su rostro mostraba la inconfundible expresión de la violencia sufrida. La noticia corrió más rápido que las nubes. Una segunda muerte, tan cerca de la primera, era más que una coincidencia. Para algunos, demostraba sin lugar a dudas que Rose Hill estaba maldito. Para otros, era simplemente la confirmación de que el crimen, una vez cometido, rara vez viene solo. El dilema del inspector Mallory. Esa tarde, en el salón del King's Arms, el inspector Mallory habló con profundo cansancio. La nueva víctima, anunció, fue identificada por unas iniciales cosidas en su camisa, H.T. Se cree que el hombre era Harold Tevitt, un viajante de comercio conocido en Marleycombe y el distrito circundante. Lo que más me preocupa, dijo Mallory, es la conexión entre este hombre y el difunto señor Avery. Ambos londinenses, ambos en Rose Hill en circunstancias que no tienen mucho sentido, y ambos murieron en una semana. Uno podría ser un accidente, aunque no lo creo. El otro es un plan. Los aldeanos asintieron, con los ojos como platos, y cuando alguien preguntó por el mayor Westcott, el inspector frunció los labios. «El mayor permanece detenido», dijo. «Pero no digo que esta segunda muerte sea suya. Puede que estemos ante algo más grave que una simple pelea en el jardín. Los chismes se profundizan». Al anochecer, Rose Hill bullía de especulaciones. La señora Weatherby insistió en que siempre había sospechado de una pandilla, citando informes de robos en condados cercanos.
La señorita. Peck declaró que Harold Tevitt había echado una vez un paquete desde su mostrador. Un paquete que tintineaba, fíjense, como si contuviera algo bastante desagradable. En la posada, el posadero juró haber visto a Avery y a Tevitt juntos 2 semanas antes, aunque nadie se ponía de acuerdo si se trataba de una conversación amistosa o algo más cercano a una pelea. Incluso el vicario, habitualmente un hombre de plácido optimismo, admitió ante la señorita Marple que se sentía inquieto, muy inquieto, añadiendo que ahora cerraba la puerta de la sacristía con inusual diligencia. Observaciones de la señorita Marple. La propia señorita Marple había caminado esa tarde hasta el estanque del molino. Se había parado a cierta distancia, con la sombrilla levantada para protegerse de la llovizna, y había observado los juncos meciéndose con el viento. Para la mayoría no había nada que ver excepto los juncos pisoteados donde habían trabajado los guardias. Para ella había un patrón diferente. Observó, por ejemplo, que las botas del hombre no tenían barro en el empeine, aunque la orilla del estanque estaba empapada. Eso sugería que lo habían llevado o arrastrado en lugar de haber tropezado allí él mismo. También notó un curioso trozo de papel atrapado entre los juncos, la mitad de un soporte fotográfico roto, como los que se compran en Londres para guardar una copia en un bolso. No lo dijo en voz alta. En cambio, guardó el fragmento discretamente en su bolso. Una conversación privada. Esa noche, la señorita Marple visitó a la señora Harding. Mientras tomaban el té, comentó con aparente dulzura: «Es singular cómo la muerte se sucede tras la muerte. Uno tiende a suponer una conexión. Sin embargo, recuerdo cierto incidente en St. Mary Mead, hace muchos años, cuando 2 desgracias completamente distintas ocurrieron en 15 días, y todos insistieron en que debían estar relacionadas. Al final, se descubrió que una fue un accidente, y la otra, bueno, una crueldad deliberada. A la mente le disgustan las coincidencias, ¿sabe? Aunque a veces existen». La señora Harding se inclinó hacia adelante ansiosa. «¿Cree usted, señorita Marple, que el mayor es inocente entonces?» La señorita Marple sonrió con dulzura. «Creo que la inocencia y la culpa no se deciden por la opinión, querida. Se encuentran en los pequeños detalles, en las cosas que la gente pasa por alto. Un guante por aquí, un pétalo por allá, un trozo de papel junto al agua. Cuentan su historia si uno tiene la paciencia de escuchar». La señora Harding parecía desconcertada, pero la señorita Marple parecía contenta de beber su té. Inquietud en el pueblo. Esa noche, las campanas de St. Swithin's dieron la hora con inusual solemnidad. Las puertas estaban cerradas con pestillo y las ventanas con mayor cuidado. Rose Hill, antaño un pueblo de alegres chismes y educadas rutinas, ahora parecía un escenario donde se desarrollaba un drama invisible. La fotografía sin rostros, el hombre con la cámara, el arresto del mayor y ahora un segundo cadáver entre los juncos, todos hilos en un patrón aún indiscernible. La señorita Marple, tejiendo tranquilamente en su sala de estar, observó el fragmento de la fotomontaje que yacía en su cesta. Pensó en la cámara de Avery, sellada con cinta adhesiva, y en la confesión asustada de Ellen. Luego, con un pequeño suspiro, dejó las agujas a un lado. 2 muertes, murmuró para sí misma. Pero solo una historia, y aún no se ha contado hasta el final. Capítulo 6. Los secretos salen a la luz. Apenas se había asentado la conmoción por la muerte de Harold Tevitt cuando Rose Hill comenzó a exhalar sus verdades ocultas. Es curioso en los pueblos. La calamidad desata las lenguas. Cosas que se habían callado cortésmente durante años de repente encuentran la manera de susurrarse, como si la tragedia misma lo hubiera permitido. El pasado de la señora Pennington fue la señora Weatherby, por supuesto, quien primero expresó lo que otros solo insinuaron.
mientras comían pastel de semillas en el salón de la señora Castle, declaró que la señora Pennington le había tenido muchísimo cariño al mayor Westcott en los días previos al fallecimiento de su esposo. Claro, añadió la señora Weatherby con aire de reticente imparcialidad. Nada inapropiado. Aun así lo invitó a tomar el té más de lo habitual, y a su difunto esposo, el coronel Pennington, no le pareció bien. Ah, lo noté por la expresión de su mandíbula. La señora Castle frunció los labios. Y ahora, con el coronel ausente durante 5 años, quizá el mayor haya pensado en renovar la relación. Pero imagínense si el señor Avery hubiera sabido algo. ¿Por qué si no, estaría merodeando por Rose Hill con su cámara? Este comentario, adornado con numerosos asentimientos, se difundió rápidamente. Pronto, medio pueblo aceptó como un hecho que Avery había venido a chantajear a la señora Pennington con una fotografía indiscreta. La curiosa huella de rostro inexpresivo, aunque nadie la había visto, se convirtió en un símbolo de escándalo oculto. Las finanzas del doctor Cavendish. Mientras tanto, el inspector Mallory descubrió otra pista. Las pesquisas en Marleycombe revelaron que el doctor Cavendish había estado viviendo mucho más allá de su modesta consulta. Las facturas de la farmacia estaban impagas. El banco le había concedido discretamente un préstamo. Una noche en el King's Arms, el inspector le confió al casero que el nombre del joven doctor incluso había sido vinculado a inversiones especulativas en Londres. Un hombre con gusto por el riesgo, como lo expresó Mallory. Cuando esto se filtró por el pueblo, fue recibido con una mezcla de decepción y entusiasmo. La respetabilidad, una vez resquebrajada, nunca vuelve a ser la misma. Y la señorita Marple, al oír el relato de la señora Harding, se limitó a murmurar: «Sí, es notable la frecuencia con la que los caballeros con mala suerte en las cartas o las inversiones se ven repentinamente necesitados de dinero en efectivo». El miedo de Ellen. Mientras tanto, la criada Ellen palidecía cada día más. Se confesó una vez más con la señorita Marple, encontrándola por casualidad fuera del cementerio. «Lo he pensado mucho, señorita», susurró Ellen, retorciéndose las manos en el chal. «Esa fotografía, sé que no salía». «Cualquiera. Estoy segura, aunque los rostros están blancos y borrosos. Creo que fue aquí, en Rose Hill. Ese portal de la foto lo he atravesado muchas veces». La señorita Marple la miró con dulzura. «Sí, querida. Se parece mucho a nuestra puerta, ¿verdad? Y si es así, cabría preguntarse, ¿quiénes eran las 3 personas allí de pie, con los rasgos tan curiosamente borrados?» Ellen se estremeció. «Me asusta, señorita. Es como si alguien no quisiera que los vieran, como si les hubieran robado la cara». La señorita Marple puso una mano cariñosa en el brazo de la niña. «Ánimo, niña. Lo oculto suele salir a la luz, a menudo antes de lo esperado». La revelación del vicario. Esa misma noche, el vicario visitó a la señorita Marple con semblante serio. «Considero mi deber», dijo, «contarle algo que podría tener relación con el asunto. Hace unas semanas un caballero, que ahora creo que era el señor Avery, se acercó a mí después del servicio. Me hizo preguntas sobre los asuntos del difunto coronel Pennington. Preguntas curiosas, señorita Marple, sobre dinero y sobre su testamento». La señorita Marple lo miró con sereno interés. «¿Y qué respondió, vicario?» «Solo le dije que el coronel había dejado a su viuda en una situación cómoda, lo cual es cierto, pero confieso que me sentí incómodo. Había algo en su actitud, como si supiera más de lo que debía y quisiera saber el resto». La señorita Marple asintió lentamente. «Sí, eso no suena a curiosidad ociosa, sino a designio. El rompecabezas del inspector Mallory». Para entonces, el inspector Mallory estaba preocupado. 2 muertes, cada una relacionada con Londres, y ahora una maraña de motivos. Las deudas y el mal carácter del mayor,
las posibles indiscreciones de la señora Pennington, las finanzas del médico y una misteriosa fotografía que nadie entendía. En su alojamiento, colocó las pruebas sobre la mesa. Los guantes, las botas, el trozo roto del soporte de la fotografía, la cámara aún sellada con su cinta. Las observó con la paciencia de quien intenta escuchar música de instrumentos aún sin afinar. La señorita Marple, en su pulcra sala de estar en St. Mary Mead, hacía prácticamente lo mismo, pero no escuchaba a los objetos, sino a las personas, sus lapsus, sus pequeñas contradicciones, los minúsculos detalles humanos que se le pegaban como rebabas. Y en esos fragmentos empezó a percibir un patrón, un toque de oscuridad. Aún no estaba claro quién había asestado el golpe fatal en la biblioteca, ni quién había dejado a Harold Tevitt flotando entre los juncos. Pero para la señorita Marple era evidente que ambas muertes pertenecían a la misma historia. Una historia de orgullo, de dinero y de algo mucho más oscuro. La eliminación deliberada de rostros de un recuerdo que no debería haber sido borrado. Mientras doblaba su tejido y lo guardaba cuidadosamente a un lado, pensó: sí, el pasado presiona al presente, y quienes han intentado ocultarlo están aprendiendo lo obstinada que puede ser la verdad. Capítulo 7. Un giro del cuchillo. Durante varios días después de que sacaran el cuerpo de Harold Tevitt del estanque del molino, Rose Hill permaneció sumida en una especie de incertidumbre. La lluvia había pasado, dejando el aire nítido y despejado, pero la claridad no alegraba. Las cortinas se movían con más frecuencia, se desplegaban recados, y la calle mayor parecía vibrar con una pregunta que nadie se atrevía a formular directamente. ¿Cuándo volverá a suceder? Una visita desde Londres. La respuesta llegó de forma inesperada. Una mañana, a última hora, un coche entró a toda velocidad en el pueblo y se detuvo frente a Rose Hill House. De él descendió un caballero delgado y moreno con un traje de corte urbano. Llevaba un maletín de cuero y tenía una seguridad que denotaba educación y autoridad. El inspector Mallory lo esperaba en la puerta. El recién llegado se presentó como el señor Granger, abogado de Londres. Había venido, según dijo, en representación del patrimonio del difunto coronel Pennington. Sacó cartas, mostró rápidamente sus credenciales y solicitó una reunión privada con la señora Pennington. La noticia corrió como la pólvora. Un abogado de Londres. De inmediato resurgieron los rumores sobre el testamento del coronel Pennington, sobre propiedades en Surrey y sobre posibles irregularidades. Algunos afirmaban que la señora Pennington había escondido una fortuna, otros declaraban que Avery y Tevitt estaban relacionados con esta misma herencia y que sus muertes eran fruto inevitable de la avaricia. La señorita Marple, sentada a tomar el té con la señora Harding, se limitó a observar. Es curioso cómo el dinero a menudo acompaña a la muerte, aunque no siempre le muestre el camino. La fotografía revelada. Esa tarde el inspector Mallory, con reticente seriedad, citó a la señora Harding y a la señorita Marple a la vicaría. El motivo pronto quedó claro. La cámara sellada de Thomas Avery por fin había sido abierta. Las impresiones, reveladas en Marleycombe bajo la supervisión del inspector, se encontraban en un sobre marrón sobre el pulido escritorio del vicario. Mallory golpeó el fajo con el dedo índice. No diré que las entiendo, pero no puedo negar su peculiaridad. Agradezco sus impresiones, señorita Marple, si así lo desea. La señorita Marple examinó las fotografías con atención. Cada una mostraba escenas cotidianas de un pueblo. La calle mayor, el cementerio, los jardines de Rose Hill House. Pero en casi todas, los rostros humanos estaban eclipsados por una inquietante vacuidad. A veces era una mancha blanca deslumbrante, a veces un borrón, como si el sujeto hubiera cambiado.
Solo quedaban los contornos de los cuerpos, cabeza, hombros, postura, pero nunca un rostro. La señora Harding dio un gritito. ¡Qué horror! Es como si fueran fantasmas. La señorita Marple dejó las impresiones con cuidado. No son fantasmas, querida. Son simplemente fotografías estropeadas intencionadamente. Si alguien quisiera preservar la imagen de personas sin su identidad, no podría hacerlo mejor. Mallory frunció el ceño. ¿Pero por qué alguien desearía eso? La señorita Marple sonrió levemente. Para que quede constancia, inspector, pero no para que lo reconozcan. Una alarma de medianoche. Fue esa misma noche cuando ocurrió el giro inesperado. Cerca de la medianoche, los gritos provenientes de Rose Hill Lodge, la casa del mayor Westcott, despertaron a los aldeanos. Aunque el propio mayor estaba encerrado en Marleycombe, su casa no estaba vacía. Su criado, el viejo Jenkins, se había quedado para mantener el orden. Jenkins fue encontrado aturdido y sangrando por un golpe en la cabeza. El estudio había sido saqueado, cajones abiertos, papeles esparcidos, la caja fuerte forzada. Pero lo más curioso de todo era lo que habían dejado. Un álbum de fotografías, abierto sobre la alfombra. Sus páginas estaban llenas de retratos de grupo de años pasados, cenas de regimiento, fiestas en el jardín, escenas de caza. Sin embargo, en varias páginas los rostros habían sido cuidadosamente raspados con una cuchilla. El inspector Mallory, de pie con aire sombrío entre los escombros, murmuró: «Ahí está la conexión otra vez. Fotografías, siempre fotografías». La tranquila reflexión de la señorita Marple. Cuando la señorita Marple se enteró de la noticia a la mañana siguiente, no se sobresaltó. Después de todo, llevaba tiempo sospechando que las fotografías eran el verdadero meollo del misterio. Sentada tejiendo en la pequeña y soleada sala de su cabaña, reflexionó. Se elimina un rostro de una fotografía por una sola razón: evitar que sea reconocido posteriormente. Esto significa que quienquiera que esté detrás de estas muertes teme más el recuerdo del pasado que su descubrimiento en el presente. Sus agujas tintineaban suavemente y pensó en el difunto coronel Pennington, en deudas e indiscreciones, en el rostro pálido de la señora Pennington, en las especulaciones ocultas del joven médico. Pensó también en la voz asustada de Ellen. «Conozco esa puerta de la muerte. La he atravesado muchas veces». El punto de inflexión. Para entonces, incluso el inspector Mallory admitía que el caso contra el mayor Westcott se estaba desmoronando. «Puede que tenga mal carácter», gruñó Mallory, «pero no es tan ingenuo como para montar semejante teatro». El mayor fue liberado discretamente, aunque a los aldeanos, una vez convencidos de su culpabilidad, les costó cambiar de opinión. La comprensión se extendió inquietante y emocionante. El asesino seguía prófugo. Peor aún, había regresado a Rose Hill Lodge al amparo de la noche, con la audacia suficiente para atacar de nuevo. Y la señorita Marple, con su mirada dulce y su sonrisa paciente, supo que la obra había dado un giro. La pista falsa había terminado. La verdadera historia apenas comenzaba a revelarse. Capítulo 8. La red comienza a estrecharse. La liberación del mayor Westcott causó más revuelo que su arresto. Los aldeanos, que estaban seguros de su culpabilidad, ahora se sentían engañados, privados del final pulcro que habían ensayado. En el mostrador del supermercado y junto a la reja de la iglesia, susurraban con resentimiento: si no era el mayor, ¿quién? Solo la señorita Marple, tejiendo serenamente en su pulcro salón, parecía imperturbable ante el cambio. De hecho, estaba tranquilamente satisfecha, pues el estuche había empezado a desprenderse de su piel falsa. El inspector Mallory consulta. El inspector Mallory, menos triunfante que antes, fue a ver a la señorita Marple en St. Mary Mead.
Era un hombre orgulloso, pero incluso los hombres orgullosos a veces recurren a fuentes inesperadas. Lo diré sin rodeos, anunció acomodándose pesadamente en su sillón. Estamos persiguiendo sombras. 2 muertos, ambos desconocidos, ambos atados a fotografías que no me dicen nada. Un allanamiento a medianoche, una criada asustada, un abogado con preguntas sobre testamentos. No puedo atar todos los cabos. La señorita Marple le ofreció té y un trozo de bizcocho. Quizás, inspector, esté atando demasiado pronto. Si deja los cabos sueltos un rato, a menudo se anudan solos. Mallory soltó una breve carcajada. «Ves patrones donde yo solo veo desorden». «Mi querido inspector», dijo la señorita Marple con ojos apacibles, «la vida es en gran medida un caos, pero la naturaleza humana es notablemente ordenada. La gente comete las mismas locuras una y otra vez, bajo el pretexto de la originalidad». Mallory gruñó, pero su expresión se suavizó. «Entonces quizás me ayudes a comprobar una pequeña teoría. La cámara, las fotografías, el álbum del estudio de Westcott. Alguien en Rose Hill sabe más de lo que admite. Voy a averiguar quién es». Una reunión sutil. La oportunidad se presentó con un té parroquial en St. Swithin's, organizado a toda prisa para consolar en tiempos difíciles. Medio pueblo acudió, pues tales eventos eran a la vez un bálsamo y un campo de batalla. Las mesas se hundían bajo los bollos y el pastel de semillas. El vicario rezaba por fortaleza, y el inspector Mallory hacía sus rondas con forzada cordialidad. La señorita Marple, sentada cerca de la ventana con su bolsa de tejer discretamente a su lado, observaba cada destello de expresión. La señora Pennington, pálida pero decidida, conversaba con el doctor Cavendish, cuyo entusiasmo delataba tensión. Ellen, la criada que servía tazas de té, temblaba cada vez que alguien mencionaba fotografías. El mayor Westcott, rígido como un campo de desfile, hizo mucho alarde de su inocencia, aunque pocos preguntaron. Y el señor Granger, el abogado de Londres, deambulaba entre todos ellos, haciendo preguntas suaves sobre los papeles del difunto coronel Pennington. Era una reunión de máscaras, y la señorita Marple anotó cuáles máscaras se cayeron. Un pequeño experimento durante el té. La señorita Marple hizo su jugada. Se levantó como si fuera a buscar más crema y dejó caer de su bolsa de tejer un pequeño sobre. Varios invitados lo vieron. El propio vicario se agachó para recogerlo y se lo devolvió con perpleja cortesía. La señorita Marple sonrió agradeciéndole, pero no lo abrió de inmediato. Dejó el sobre a la vista sobre el mantel. Poco a poco, la mirada volvió a posarse en él. La señora Pennington apartó la mirada demasiado rápido. El doctor Cavendish parpadeó. Ellen casi dejó caer su bandeja. Solo el señor Granger, el abogado, mantuvo un aire de educada indiferencia. Demasiado refinado, pensó la señorita Marple, para un hombre meramente indiferente. Finalmente la abrió con aparente distracción. Dentro había una tarjeta en blanco, nada más. Sin embargo, en el espacio entre la leve sonrisa de la señorita Marple y los fugaces destellos de miedo en la habitación, algo se había revelado. Una conversación junto a la puerta. Después del té, mientras los invitados se dispersaban, Ellen se quedó cerca de la puerta. La señorita Marple se acercó a ella con dulzura. «Parecías preocupada, querida, cuando viste el sobre. ¿Te recordó algo?» Ellen se sonrojó. «Pensé que era él. Fotografía, señorita. La de la biblioteca». La señorita Marple asintió amablemente. «¿Y tenías miedo de lo que pudiera revelar?» Ellen bajó la mirada. «Sí, señorita, porque creo que conozco a una de las personas que aparecen, incluso sin rostro». Su voz se redujo a un susurro. «Creo que era el doctor Cavendish, por cómo se pone de pie, por sus hombros. Ya lo he visto antes». La señorita Marple puso una mano sobre el brazo de la niña. «Has sido muy valiente, Ellen. A veces, lo que notamos sin querer se convierte en lo más importante». La señorita Marple reflexiona.
Esa noche, sola en su cabaña, la señorita Marple reflexionó sobre el experimento del día. El miedo se había apoderado demasiado de sus ojos. La intuición de Ellen sobre la postura no debía pasarse por alto. El cuerpo habla incluso cuando el rostro se borra. Pensó en el Lichgate de la fotografía, en el niño con la muñeca colgando, en el hombre y la mujer con los rostros borrosos. Un grupo familiar quizá. Un secreto antaño capturado, ahora deliberadamente ocultado. Rostros ocultos, pero la verdad se asoma por los bordes, murmuró. Y quienes temen ser reconocidos ya están medio confesados. Sus agujas de tejer tintineaban con firmeza mientras el crepúsculo se intensificaba. La red aún no estaba tendida, pero su círculo se estaba cerrando. La trampa final debía tenderse con cuidado, y ella sabía exactamente cómo empezar. Capítulo 9. La trampa está preparada. La señorita Marple nunca fue de las que hacen grandes gestos. Creía que la verdad, como un pájaro tímido, sólo podía ser sacada a la luz con paciencia y las migajas adecuadas de persuasión. Y así, mientras el inspector Mallory se preocupaba por la falta de pruebas contundentes, se dedicó a organizar su propia prueba discreta. Una palabra con el vicario. El vicario de St. Swithin era un hombre amable, aunque propenso a la ansiedad. Cuando la señorita Marple lo visitó una mañana, la recibió con visible alivio, como si ella pudiera poner orden en su desordenada parroquia. «Mi querida señorita Marple», exclamó, «no sé cuánto tiempo más podremos soportar esta incertidumbre. Los aldeanos se inquietan. Uno dice esto, otro aquello, y todos me miran como si tuviera las respuestas». La señorita Marple sonrió con dulzura. «Quizás, vicario, sea hora de darles algo que ver. Una reunión, por ejemplo. La gente viene con un propósito inocente, pero en compañía la verdad se revela sola». El vicario parpadeó. «¿Una reunión?» «Sí. Digamos una discusión sobre las cuentas parroquiales, tan aburrida que solo atrae a los obedientes y a quienes tienen motivos para guardar las apariencias». El vicario, algo desconcertado, asintió. Estaba acostumbrado a las curiosas sugerencias de la señorita Marple y había aprendido, como muchos, que a menudo daban fruto. La confianza reticente de Mallory. Cuando la señorita Marple le explicó su idea al inspector Mallory, éste se dejó convencer menos fácilmente. «Pretendes engañarlos», dijo tirándose del bigote, «para que el culpable se delate». «Oh, no, inspector», respondió la señorita Marple con suavidad. «Solo pretendo colocar el objeto adecuado en el lugar adecuado y dejar que la naturaleza humana haga el resto. No es un engaño, sino una simple oportunidad». Mallory gruñó. «¿Y qué es este objeto?» Los ojos de la señorita Marple brillaron. «Pues la fotografía, claro. O mejor dicho, uno de sus retratos». El inspector pareció dubitativo, pero dio su consentimiento. «Muy bien. Pero le advierto que, si esto sale mal...» «Mi querido inspector», dijo la señorita Marple, «cuando la gente teme a su propio pasado, nada sale mal. Simplemente sale a la luz. Un arreglo tranquilo». Esa tarde la señorita Marple visitó a un fotógrafo en Marleycombe y, con sutileza, lo convenció de que hiciera una copia de la impresión borrosa de Avery. Pidió que la ampliara ligeramente para que las figuras bajo la puerta de entrada se vieran más nítidas, tanto en cuerpo como en rostro. El resultado, aunque aún fantasmal, resaltaba la inclinación de los hombros de un hombre, el cierre del brazo de un niño y la línea del sombrero de una mujer. Al recibir la impresión, la estudió con atención, asintiendo para sí misma. «Sí», murmuró, «la gente puede negar un rostro. No pueden negar tan fácilmente una postura, un gesto, un porte. Esas son las pequeñas cosas que nos delatan». La reunión en la vicaría. 2 noches después, el salón del vicario se llenó de un modesto círculo. La señora Pennington,
pálida y cuidadosamente vestida. El doctor Cavendish, intentando mantener la compostura, pero delatando entusiasmo. El mayor Westcott, rígido y resentido. El señor Granger, cortés como siempre. Ellen, presente con la excusa de servir el té. El inspector Mallory permanecía junto a la repisa de la chimenea, atento. La señorita Marple estaba sentada cerca de la ventana con su labor de punto, con un aire bastante casual. El vicario, después de unas cuantas palabras sobre las cuentas parroquiales, cedió la palabra a Mallory, quien se aclaró la garganta y sacó la fotografía ampliada. «Tengo aquí», dijo, «una copia de un cuadro que se encontró en posesión del señor Avery. Quizás alguno de ustedes pueda decirme quiénes son estas figuras». Colocó la impresión sobre la mesa donde todos pudieran verla. Las reacciones. El efecto fue inmediato y la señorita Marple, sin que lo pareciera, notó cada destello. Señora Pennington dio un respingo y se llevó el pañuelo a los labios. Doctor Cavendish inclinó hacia adelante demasiado rápido y luego volvió a sentarse con estudiada calma. El alcalde Westcott murmuró algo en voz baja, apartando la mirada. Señor Granger sonrió débilmente, como si se tratara de un enigma que no le era notado. Elena dejó caer la tapa de la tetera con un ruido metálico. Se hizo un silencio pesado y expectante. Las agujas de la señorita Marple tintinearon una vez, 2 veces, y luego cesaron. Levantó la vista con esa expresión apacible que tan a menudo ocultaba el pensamiento más agudo. «¿No es asombroso?», dijo en voz baja. «Cómo incluso sin rostros se sabe quiénes son las personas, la forma en que se paran, la forma en que sostienen a un niño, el corte de una chaqueta. Son cosas que ninguna mancha puede ocultar». Las manos del doctor Cavendish se apretaron contra los brazos de su silla. El pañuelo de la señora. Pennington tembló. Ellen permaneció inmóvil como clavada en el suelo. El inspector Mallory, aunque desconcertado, percibió el cambio de aire. La sala se había convertido en un escenario y sabía que alguien estaba a punto de delatarse. La señorita Marple espera. No insistió, simplemente dejó que el silencio se prolongara, con la fotografía a la vista, el peso del reconocimiento tácito presionando cada garganta. En su interior reflexionó. Sí, la verdad está aquí. Solo queda un desliz, una palabra pronunciada demasiado rápido, una mirada en la dirección equivocada. Y entonces la red se cerrará. Su mirada, tranquila y amable, se posó en el grupo que tenía delante. Había preparado el escenario. El acto final estaba a punto de comenzar. Capítulo 10. El resbalón. El salón de la vicaría estaba en silencio. La fotografía ampliada brillaba tenuemente a la luz de la lámpara. Todos los presentes parecían atrapados en su hechizo fantasmal. La puerta del cementerio se alzaba imponente. Las 3 figuras sin rostro permanecían en sus posturas silenciosas, y el aire vibraba con el peso de un reconocimiento tácito. La señorita Marple, con las agujas descansando ociosamente en su regazo, no habló. Se limitó a observar. Después de todo, era su costumbre dejar que el silencio actuara allí, donde las preguntas solo levantaban defensas. Las primeras grietas. La señora. Pennington fue la primera en titubear. «No lo soporto», susurró apartando la vista. «Es odioso. ¿Por qué alguien guardaría algo así?» Su voz temblaba con algo más que disgusto. Debajo de ella había miedo. El doctor Cavendish se inclinó hacia adelante con un tono demasiado brusco. «Es solo un accidente de desarrollo deficiente. No tiene ninguna importancia. No se puede saber quiénes son». «Ah», dijo la señorita Marple con suavidad, «y sin embargo parece muy seguro de que no se trata de nadie que conozcamos». El doctor se sonrojó. «O sea, ¿cómo es posible? La imagen está arruinada». El mayor Westcott soltó un gruñido agudo. «Tonterías, hombre. Cualquiera puede ver que son una mujer, un hombre y un niño. Me parece que...»
Se interrumpió, dándose cuenta demasiado tarde de que había estado a punto de decir algo definitivo. Su mirada se dirigió a la señora Pennington, que permanecía rígida en su silla. El momento revelador. Fue Ellen, la criada, quien se quitó la máscara por completo. Había estado rondando cerca de los utensilios de té, pálida y tensa. Por fin exclamó: «Él es a ellos. Se lo dije, señorita Marple. Es Rose Hill Lychgate. Lo he recorrido todos los días de mi vida. Y ese es el sombrero de la señora Pennington. Reconocería su forma en cualquier parte». La habitación se congeló. La señora Pennington lanzó un grito, incorporándose a medias. «Ellen, ¿cómo te atreves?» Pero fue el doctor Cavendish quien se traicionó. Se levantó de un salto, derribando su silla, con la voz ronca por la repentina furia. «Cállate, niña. No sabes lo que dices». La vehemencia del arrebato fue alarmante. Incluso el inspector Mallory, lento para captar los matices, se puso rígido. Fijó en Cavendish una mirada penetrante. «Doctor», dijo lentamente, «¿por qué le inquietan tanto las palabras de la criada si la fotografía no significa nada? La señorita Marple habla». En el tenso silencio fluyó la tranquila voz de la señorita Marple, tan tranquila como un arroyo. «Verá, inspector, siempre es lo mismo. Los culpables temen ser reconocidos, incluso cuando nadie más puede verlos con claridad. Una niña sostiene su muñeca de cierta manera, una mujer inclina la cabeza de cierta manera, y un hombre, acostumbrado a la autoridad, se mantiene erguido. La postura, como la escritura, es muy difícil de disimular». Dirigió su mirada apacible al doctor Cavendish. Se reconoció, ¿verdad? Y al reconocerse, se traicionó. Eso es lo curioso de estas fotografías. Son espejos de la conciencia. Los labios de Cavendish se movieron en silencio. Su rostro palideció. La señora Pennington enterró su cara en su pañuelo, sollozando. La mano del inspector Mallory dio un paso adelante y apoyó una mano pesada sobre el hombro del joven médico. «Creo», dijo con gravedad, «que debemos continuar esta conversación en la comisaría». Cavendish intentó quitárselo de encima, pero se desplomó, derrotado. «No estaba destinado a suceder así», murmuró destrozado. Avery presionó demasiado, y luego Tevitt amenazó. Sus palabras vacilaron, pero el daño ya estaba hecho. El desliz se había convertido en una confesión. La señorita Marple reflexiona. Mientras el inspector se llevaba a Cavendish, la señorita Marple reanudó su labor de punto con delicada precisión. No parecía triunfante, solo pensativa. «Siempre son las pequeñas cosas», murmuró casi para sí misma. «No las grandes pasiones, sino las pequeñas traiciones de la costumbre. Una mirada, un tono de voz, una postura. La gente olvida que la verdad rara vez grita, susurra». Y en la sala, donde la fotografía aún estaba sobre la mesa, los aldeanos que quedaron permanecieron sentados en un silencio incómodo, dándose cuenta de que la tranquila anciana que tejía había visto lo que ninguno de ellos se atrevía a mirar. Capítulo 11. La verdad explicada. El inspector Mallory, aunque complacido de tener a su prisionera, no era hombre al que le importaran los misterios sin resolver. Esa noche, ante la insistencia de la señora Harding, regresó a la vicaría, donde la señora Pennington permanecía sentada, pálida y temblorosa. El mayor fruncía el ceño en rígido silencio. Ellen rondaba con tristeza en un rincón y la señorita Marple tejía con su habitual serenidad. Mallory se aclaró la garganta. «El doctor Cavendish ha hecho ciertas declaraciones bajo custodia, suficientes, creo, para presentar cargos. Pero confieso, señorita Marple, que todavía hay piezas que no encajo. Quizás nos haría el favor». La señorita Marple levantó la vista con leve sorpresa. «Pero, inspector, no tengo ningún don especial.
solo un poco de experiencia con la debilidad humana. Pero si eso ayuda a aliviar las cosas. La cadena de motivos. Dejó las agujas, juntó las manos y habló en su tono tranquilo y sereno. El señor Avery vino de Londres porque había descubierto algo, o mejor dicho, lo recordaba. Hace años se tomó una fotografía en Rose Hill, Lychgate. El coronel y la señora Pennington, su hija pequeña y su amigo, un joven entonces desconocido en el pueblo. Ese joven era Lionel Cavendish. El nombre del doctor Cavendish le cayó como una piedra. La señora Pennington sollozó suavemente. En aquella época, continuó la señorita Marple, el coronel era un marido severo y celoso. Sospechaba equivocadamente que su esposa y Cavendish eran algo más que amigos. La fotografía, a pesar de su inocencia, se convirtió para él en un símbolo de traición. Destruyó el negativo y con él casi todas las copias. Pero quedó una copia que de alguna manera llegó a manos de Avery. El poder de una fotografía. Ahora bien, continuó, para ti y para mí, una imagen borrosa no significa nada. Pero para Avery y para Cavendish era una prueba, no de culpabilidad, sino de una oportunidad. Cavendish, con sus deudas y sus ambiciones, no podía arriesgarse al escándalo. Avery, sospecho, pensó en sacar provecho de su posesión. Quizás chantaje, quizás algo más sutil. Tevitt también lo sabía. No era más que un parásito, pero veía la ventaja de amenazar con revelar información. Así pues, dos hombres llegaron a Rose Hill, cada uno con exigencias. Hizo una pausa, con la mirada fija en la señora. Pennington, nunca fuiste tú, querida. Siempre fue el miedo del médico a la ruina. El golpe fatal. La señorita Marple reanudó su discurso con un tono grave pero firme. En la biblioteca Avery presionó demasiado. Cavendish lo golpeó, no con mucha fuerza, sino con la precisión de un médico para saber dónde un golpe puede incapacitar. En cambio, lo mató. Cundió el pánico. Preparó la escena torpemente, dejando señales que apuntaban al mayor Westcott, pero las marcas eran demasiado obvias, demasiado ansiosas de encontrar. El mayor Westcott murmuró enojado. «Lo dije». La señorita Marple inclinó la cabeza. «Sí, mayor, así fue». Pero el inspector no podía ignorar lo que parecía evidente. La segunda muerte. En cuanto al pobre señor Tevitt, continuó, o había oído o adivinado lo suficiente como para volverse peligroso. Se enfrentó a Cavendish cerca del estanque del molino. El médico también lo silenció, con agua en lugar de un golpe. Pensó que las cañas guardarían su secreto, pero las cañas lo delataron, pues el barro en las botas contaba otra historia. Las fotografías desfiguradas. ¿Y las fotografías?, preguntó el inspector Mallory. «Ah, sí», dijo la señorita Marple. «Un hombre culpable ve su propio peligro incluso donde otros no ven nada». Cavendish sabía que la postura y la costumbre podían delatarlo. Intentó borrar los rostros del álbum de Westcott, igual que llevaba la huella borrosa de Avery. Pensó que si nadie podía ser reconocido, el pasado se borraría. Pero la memoria, inspector, es obstinada. Ellen recordó la puerta del cementerio, el mayor reconoció la postura, y el propio Cavendish delató un conocimiento que ningún inocente habría notado. Silencio y realización. La habitación estaba en silencio. La señora Pennington se secó los ojos. Ellen se estremeció. El mayor Westcott gruñó, más aliviado que satisfecho. Mallory, después de respirar profundamente, dijo: «Lo haces parecer tan simple». La señorita Marple sonrió levemente. «Suele ser así, inspector. Los seres humanos son muy parecidos. Basta con escuchar y observar los detalles. El asesinato, como ve, no nace de la astucia, sino del miedo y la locura. Rara vez es original». Las secuelas en la sala de estar permanecieron sentados un rato más, sumidos. Afuera, la campana de la iglesia dio la hora con su paciencia habitual. La vida en Rose Hill continuaría. Las tiendas, los jardines,
los tés. Sin embargo, bajo la superficie tranquila, quedarían cicatrices. La gente recordaría la fotografía borrosa, los rostros inexpresivos y a la anciana silenciosa que los había visto a todos. La señorita Marple reanudó su labor de punto. Sus agujas tintinearon suavemente, devolviendo el orden a un mundo que había perdido brevemente su patrón. Capítulo 12. Consecuencias en Rose Hill. Cuando se difundió la noticia del arresto del doctor Cavendish, no viajó como un rayo, sino como niebla, filtrándose por cada callejón, jardín y salón, hasta que cubrió todo el pueblo. Durante días, Rose Hill fue un hervidero de especulaciones. Algunos declararon que siempre habían desconfiado del joven doctor, que había algo sospechoso en sus gafas. Otros juraron que parecía un hombre muy prometedor y que las apariencias engañaban. La señora Weatherby, que en su día había alabado su habilidad, ahora insistía en que había sospechado de él desde el principio. La esposa del panadero recordó que una vez le había dado menos de 6 peniques, y la aprendiz de sombrerera afirmó haberlo visto estudiando a la gente con demasiada atención, como si les midiera los huesos. Así sucede en los pueblos. En cuanto se nombra a un hombre, las señales de culpa aparecen retrospectivamente en todas partes. La soledad de la señora Pennington. La señora Pennington se retiró de la sociedad por un tiempo. Se hablaba de ella con lástima, pero no sin reproches. Algunos murmuraban que su apoyo a Cavendish, aunque inocente, había hecho posible la tragedia. Otros lamentaban el triste destino de las viudas, demasiado impresionables. Salía a pasear al anochecer, velada y sin compañía. La señorita Marple observó con silenciosa compasión que la suya era una soledad difícil de sanar. La reputación de una mujer, una vez herida, rara vez sana sin dejar rastro. El mayor restituido. El mayor Westcott, finalmente exonerado, se comportó con doble rigidez. Se esforzaba por parecer alegre, pero su actitud delataba a un hombre profundamente ofendido ante la mera insinuación de un escándalo. Hablaba con frecuencia de ir al extranjero, a ver a viejos camaradas, pero nunca llegó a concretarlo. Rose Hill sospechaba que se quedaría, más irascible que nunca, pero con un permanente resentimiento contra los chismes del pueblo. El alivio de Ellen, la criada, recuperó algo de su color. La elogiaron por su honestidad al hablar, aunque algunos dijeron que había sido demasiado despreocupada con la lengua. La señorita Marple se dedicó a decirle palabras amables a la joven cada vez que se encontraban. «No es fácil, querida, decir la verdad cuando otros prefieren el silencio», le dijo una vez. Ellen pareció sorprendida y luego sonrió con tímida gratitud. El vicario y la señora Hording. El vicario predicó un sermón sobre pecados ocultos sacados a la luz, y la señora Harding ofreció más bollos de lo habitual en el té parroquial. Ambas admitieron en privado a la señorita Marple, que se alegraban de que el asunto se hubiera resuelto, aunque lamentaban la pérdida de un médico en el distrito. «Tendremos que mandar a buscar a Marleycombe cuando nos encontremos mal», suspiró la señora Harding, «y me atrevería a decir que sus jarabes para la tos no serán tan buenos». Reflexión del inspector Mallory. El inspector Mallory regresó a Marleycombe con un mayor respeto por la señorita Marple. «Tiene una forma especial de darse cuenta de lo que otros pasan por alto», le comentó a su sargento. «Algún día lo aprenderé yo mismo, aunque dudo que tenga la paciencia». Redactó un informe que se centraba más en sus investigaciones oficiales que en las observaciones de ella, pero en sus notas privadas le dio todo el crédito. El regreso silencioso de la señorita Marple. En cuanto a la señorita Marple, regresó a St. Mary Mead sin problemas. Solo le dijo a su criada que había sido una visita muy agotadora, y pasó varios días en su jardín, cuidando sus rosas y crisantemos. Los vecinos que preguntaron por los detalles del asunto
recibieron poco más que una amable sonrisa y el comentario de que la naturaleza humana, ya sabe, es prácticamente la misma en todas partes. Por las noches tejía junto al fuego, contenta de que el pueblo volviera a su calma habitual. Sin embargo, de vez en cuando la luz de la lámpara se reflejaba en sus agujas, pensaba en la fotografía borrosa y en los rostros que nunca debieron verse. Una reflexión final. Las fotografías se desvanecen, reflexionó una vez en voz alta en su salón vacío. Pero la verdad no. Uno puede intentar borrar rostros, borrar la memoria, pero los pequeños detalles permanecen. Una postura, un gesto, la muñeca de un niño. Y esas pequeñas cosas siempre contarán la historia. Dobló cuidadosamente su labor de punto en su cesta, se alisó el chal y escuchó el tic-tac del reloj. La vida, a su ritmo habitual, había regresado. Sin embargo, tras su calma, la señorita Marple sabía que se escondían todos los dramas ocultos del corazón humano, pacientes, secretos y siempre a la espera de ser observados. Y con ese pensamiento sonrió suavemente. Capítulo 13. Epílogo. Una carta a Raymond Quince. Días después de su regreso a St. Mary Mead, la señorita Marple estaba sentada en su escritorio, con una ordenada pila de papel delante. Afuera, las rosas inclinaban sus copas con el viento otoñal, y la campana de la iglesia daba la hora con suave insistencia. Mojó la pluma, dudó un momento y luego comenzó a escribir una carta a su sobrino en la ciudad. La carta. Mi querido Raymond, se reirán, estoy seguro, cuando les diga que he presenciado una vez más un asunto de lo más espantoso. Uno no va a fiestas en el jardín esperando encontrarse con cadáveres, pero la vida rara vez tiene en cuenta nuestras preferencias. Aún así, estoy bien, y me atrevo a decir que pensarán que soy demasiado pragmático al respecto. La verdad es que estas cosas parecen ocurrir donde quiera que uno vaya. Los pueblos, como saben, son muy parecidos. Albergan las mismas vanidades, los mismos celos, los mismos miedos. Solo cambian los nombres. Este caso en particular giraba en torno a una fotografía, bastante común a primera vista. Los rostros estaban borrosos, borrados o deliberadamente alterados. Sin embargo, es curioso, Raymond, cómo se puede reconocer a una persona tanto por la postura o el gesto como por los rasgos. Cierta rigidez de hombros, cierta forma de sostener la cabeza. Esos detalles nos delatan cuando creemos estar ocultos. Así fue aquí. Y el asesino, pobre ingenuo, se rebeló finalmente no por la violencia, sino por su propio miedo a ser reconocido. Verás, la gente no cambia mucho. Se imaginan sus pecados como únicos, pero repiten los mismos patrones una y otra vez. El más astuto disimulo se ve derrotado por el más mínimo hábito. Una mirada, un tono, un gesto. A menudo he pensado que podrías usar estas observaciones en tus libros, aunque quizá te parezcan demasiado triviales. En la vida, Raymond, son precisamente las cosas triviales las que más importan. No te preocupes por mí, estoy muy bien, y las rosas prometen estar especialmente hermosas este año. Espero que tú y Joan bajen pronto, cuando refresquen las tardes. Veré si les preparo un pastel de semillas, aunque sospecho que preferirán los bollitos de la señora Bantry si los invita a tomar el té. Tu cariñosa tía, Jane Marple. Cierre. La señorita Marple dejó la pluma y selló la carta con precisión. Luego se levantó, se estiró un poco y miró hacia la calle del pueblo. Todo estaba en silencio. Un carro de leche pasando ruidosamente, niños saltando a la comba, la llamada lejana de un jardinero. La vida, a su manera modesta y serena, continuaba. Se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. El orden, una vez perdido, se había restablecido, y sabía, como siempre, que tarde o temprano la locura humana traería otro enigma. Hasta entonces, solo quedaban sus rosas,
su labor de punto y su tranquila observación del mundo. Capítulo 14. Nota del lector. Quizás sea apropiado concluir no con otro crimen, ni siquiera con otra pista, sino con una reflexión. La historia de la fotografía borrosa, sin rostro, pero cargada de reconocimiento, no solo pertenece a Rose Hill, sino a cualquier lugar donde convivan corazones humanos. Sobre fotografías y memoria. Una fotografía, después de todo, es algo curioso. Preserva un instante, pero no puede preservar su veracidad. Los rostros se desvanecen, las placas se estropean, los negativos se destruyen, pero el gesto, el hábito, la postura perduran. La memoria también es selectiva, pero se aferra a los detalles más inconvenientes para quienes buscan engañar. En esta historia, los rostros inexpresivos pretendían ocultar. Sin embargo, revelaron más de lo que ocultaron, porque al borrarlos, proclamaron miedo, y el miedo es la confesión más elocuente. Sobre la naturaleza humana, como la señorita Marple nos recuerda tan a menudo, el crimen rara vez nace de la astucia, sino de la locura y el miedo. El orgullo, las deudas, los celos, el secretismo, son los mismos en Rose Hill que en St. Mary Mead, en Londres o en cualquier otro lugar. Un hombre ataca no por ser original, sino porque repite lo que otros han hecho antes. La naturaleza humana es trágicamente consistente, y también es la naturaleza humana la que desenmascara al culpable. No solo las huellas dactilares, ni las pruebas científicas, sino la mano temblorosa, el arrebato repentino, el lapsus linguae. Estos nos delatan mucho más rápido que las pruebas. Sobre la propia señorita Marple Jane. Marple no es una maga. No evoca la verdad de la nada. Simplemente observa lo que otros pasan por alto. Las pequeñas cosas, las costumbres cotidianas, los comentarios triviales que revelan el carácter. Su sabiduría no es libresca, sino fruto de la vida, de jardines cuidados, vecinos vigilados, peleas recordadas y escándalos perdonados. Quizás esto es lo que hace que sus triunfos sean creíbles e inevitables. Ella ve, donde otros no quieren mirar, que el mal siempre está cerca de lo común. Y entonces, así termina el cuento de la fotografía sin rostros. Rose Hill se recuperará, como siempre ocurre en los pueblos. Los chismes se desvanecerán, los jardines volverán a florecer y los tés parroquiales se reanudarán. Sin embargo, en algún lugar, en un cajón o en un álbum, siempre habrá otra fotografía, otro recuerdo borroso, otro secreto esperando a despertar. Y si alguna vez ese secreto surgiera y perturbara la paz, allí también estaría la señorita Marple, sentada tranquilamente tejiendo, con sus dulces ojos viéndolo todo, y su mente juntando los hilos hasta que el patrón se revelara. Capítulo 15. Nota del editor, al estilo de la época. Los siguientes comentarios no se ofrecen como parte del relato, sino como una cortesía para el lector que ha viajado con nosotros por los callejones de Rose Hill y hasta el tranquilo salón de la señorita Jane Marple. Sobre el pueblo y su drama, Rose Hill, al igual que St. Mary Mead, no es tan diferente de cualquier otro pueblo inglés. Bajo sus respetables céspedes y ordenados setos se esconden los mismos celos, anhelos e indiscreciones que se pueden encontrar donde quiera que haya seres humanos viviendo cerca. Que lugares tan tranquilos alberguen asesinatos a menudo parece asombroso. Sin embargo, es precisamente su tranquilidad la que permite que tales pasiones crezcan inadvertidas hasta que estallan. Sobre la historia de la fotografía. La fotografía borrosa que protagoniza este relato nunca fue un simple trozo de papel. Era un símbolo de la memoria deteriorada, de la verdad oculta, del miedo hecho visible. Que sus figuras sin rostro sean reconocidas a pesar de su borrado habla, de la obstinada honestidad del detalle.
Se puede difuminar una semejanza, pero la verdad del personaje permanece. Sobre la señorita Marple. Como siempre, la señorita Marple parece solo escuchar, sonreír, tejer, mantenerse al margen de los acontecimientos. Sin embargo, como han visto los lectores, en realidad está en el centro mismo. Su fuerza no reside en la autoridad ni en la ciencia, sino en comprender la naturaleza humana tal como es. Ella ve que las personas son constantes, repitiendo sus locuras con la misma constancia con que regresan las estaciones. Es esta constancia la que le permite unir los hilos más finos hasta completar el diseño, que lo haga con delicadeza, sin florituras ni vanidad. Forma parte de su encanto y de su triunfo. Una última palabra. Con el final de esta historia, la vida en Rose Hill vuelve a su normalidad. Las campanas de la iglesia repican, los jardines florecen y los chismes, esa hierba perenne, encuentran nuevos terrenos. Sin embargo, la lección permanece. Ningún secreto, por muy cuidadosamente difuminado que esté, puede permanecer oculto a los ojos que ven con verdad. Y así, querido lector, el libro está cerrado. Pero si encuentras una fotografía antigua, con los rostros apagados o descoloridos, puedes pensar en Rose Hill y recordar incluso borrosa, la verdad nunca se borra del todo. Capítulo 16. Una coda junto al fuego. Unas semanas después, Raymond West, el sobrino literario de la señorita Marple, visitó St. Mary Mead para pasar un fin de semana. Las tardes eran más oscuras, las lámparas se encendieron temprano y el aire olía ligeramente a humo de leña. La señorita Marple estaba sentada junto al fuego tejiendo, mientras Raymond se relajaba en el sillón de enfrente, hojeando un delgado volumen de versos que había traído consigo. Tras un silencio cordial, levantó la vista con una sonrisa. La curiosidad de Raymond, tía Jane, dijo. Leí tu carta sobre Rose Hill. Increíble. 2 asesinatos en un lugar tan pequeño. ¿Acaso nunca te cansas de estos sucesos tan terribles? La mayoría de la gente se conmocionaría. La señorita Marple chasqueó las agujas suavemente. Mi querido muchacho, uno no se deja vencer por lo que lleva mucho tiempo esperando. Donde hay seres humanos, hay debilidades. Y donde hay debilidades, siempre existe la posibilidad del crimen. Raymond frunció el ceño. Pero por toda una fotografía. Rostros borrosos. Parece tan trivial. La dulce lección de la señorita Marple. Los ojos de la señorita Marple brillaron. Son las cosas triviales, Raymond, las que más revelan. Una fotografía sin rostros no solo está arruinada, sino que es una declaración. Alguien quiso ocultarse, y al ocultarse reveló más de lo que sabía. La gente se delata no en grandes discursos, sino en pequeños gestos, en la forma de mirar una imagen borrosa, en las palabras que no puede reprimir. Hizo una pausa alisando su hilo. Por eso estos casos no son nada extraordinarios, son simplemente consecuencia de la naturaleza humana, que por desgracia es bastante común. Raymond reflexiona. Raymond guardó silencio un momento y luego rió suavemente. Siempre lo dices con tanta sencillez, tía Jane. Me atrevería a decir que debería tomar prestadas algunas de tus observaciones para mis libros. Sonarían muy profundas. La señorita Marple sonrió, con una mirada amable pero perspicaz. Si lo haces, Raymond, recuerda que no se trata de profundidad. Es solo observación. Hay que fijarse en lo que hay, en lugar de en lo que se desea ver. El fuego arde bajo. El reloj marcaba el ritmo con firmeza. Afuera, el viento agitaba las ramas y el sonido de las campanas de una iglesia lejana se filtraba en el aire vespertino. La señorita Marple dejó por fin su labor de punto y juntó las manos en su regazo, satisfecha. Raymond volvió a su libro, pero de vez en cuando miraba a su tía con renovado respeto. Parecía, como siempre, la imagen de una vejez inofensiva,
pulcra, amable, absorta en nimiedades domésticas. Sin embargo, él sabía, como otros habían aprendido, que tras esos ojos brillantes se escondía una sabiduría más afilada que cualquier espada. Y a medida que el fuego se convertía en brasas, el caso de la fotografía sin rostro se deslizó silenciosamente en la memoria, otro rompecabezas resuelto, otra pequeña victoria de la verdad sobre el ocultamiento.